se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. En cada vida realmente que puedas aceptar que existe un creador. Porque lo que pasa es que el ser humano no ha reconocido que existe el creador, que existe un Dios soberano y rey. Cada habitante sobre la faz de la tierra debe de reconocer que Dios es Dios, el único que merece honra y gloria. Queridos hermanos, ustedes y nosotros sabemos bien que este conflicto comenzó desde el cielo, con el gran apóstata, con Lucifer, que condenado fue expulsado del cielo, vino a este mundo. Y como se rebeló contra la ley divina, se rebeló contra la ley de Dios, vino con una misión aquí en la tierra. Logró que nuestros primeros padres cayeron en tentación y desobedecieron la ley del Señor. De ahí el gran vil, el gran mentiroso del mundo, ha persuadido al mundo entero a desobedecer las leyes divinas. Pero las cosas no se quedan así, queridos hermanos, amigos, porque Dios tiene un día determinado para juzgar a cada habitante que transgrede su ley. El Señor invita a cada hombre y mujer a que reconozcamos que las leyes divinas del Señor, la ley moral del Señor, es su propio carácter. El Señor juzgará, queridos hermanos. El Señor vendrá. Amós 4:13 nos revela que Dios es el creador de todo. Porque aquí que el que forma los montes y crea el viento, anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Mi querido hermano, amigos, sobre la faz de la tierra existe un solo Dios. Por lo tanto, Dios invita a que el ser humano pueda reconocer que es su creador. Pero aquí hay algo interesante, lo cual el Señor ha dejado a cada individuo, a cada persona, el libre albedrío. Usted decide obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Usted decide darle honra a Dios o usted sigue a hombres. Usted decide, es su decisión. Lo hermoso de nuestro Señor es que a pesar de que Él sabe que nosotros por cuenta propia no podemos tomar buenas decisiones y aún así tenemos el libre albedrío. El Señor le ha dejado a usted que tome una decisión. Pero sabe, querido hermano, la invitación que nos hace nuestro Creador
es que nosotros deberíamos de elegir por Él y realmente entregar nuestras vidas hacia Él, porque Él es el único que merece honra y gloria, porque Él es el gran juez, el gran legislador sobre la humanidad. Querido hermano, sabemos que el mundo, entre comillas, nos puede ofrecer cosas vagas y vanas, que básicamente nosotros como seres humanos nos enfocamos realmente en las cosas que no tienen, no tienen ni una validez. Tantos amigos, amistades, enfocados hacia las cosas del mundo, con tantas metas materiales, y da pena. Créame, como dijo la hermana hace un momento, causa mucha pena ver que el mundo entero, corre sobre lo que el mundo ofrece. No es otra cosa que la gran perdición que está preparado para la humanidad. Es menester nuestro, queridos hermanos, de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor. Es menester nuestro, queridos hermanos, si queremos contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que haya una entrega completamente. Y realmente, mientras vamos caminando con el Señor, porque sabemos que la vida cristiana es un proceso, y debemos de despojarnos poco a poco de las cosas que aún nos estorba, el no tener ese encuentro íntimamente con el Señor. La invitación tan hermosa que hace el Señor, querido amigo, es que debemos de reconocerlo como Creador nuestro. Y sobre todas las cosas, debemos de reconocer que el Señor puso todo en preparación para esta gran salvación, para todos aquellos que quieran venir a sus pies, para todos aquellos que ven este mundo ya caído, este mundo que lo único que ofrece es simplemente cosas malas, que está lleno de pecado. En el mundo entero, querido hermano, ya no hay ninguna esperanza, ya no hay nada bueno que le pueda ofrecer, todo lo contrario, tantas cosas que nos lleva a la perdición, sobre todo aquellos que vivimos en las ciudades, queridos hermanos. Hay tantas cosas, y yo digo esto, ha sido por la misericordia de Dios que cada uno de nosotros que aún vivimos en las ciudades hemos estado vivos, queridos hermanos, porque las cosas que vemos todos los días, saben, es terrible. Pero la misericordia de Dios, el llamado de Dios para su pueblo, el llamado de Dios para aquellos hombres que no han conocido de Dios, que se han afanado al mundo, es que vengan a los pies del Señor. La invitación tan hermosa que el Señor tiene preparado, queridos hermanos. Tome la decisión por el Señor, opte por el Señor. En el Señor no ha habido fracaso ni habrá. Por eso el Señor nos invita que lo que viene sobre la tierra es terrible, porque se ha determinado un día sobre la tierra. Por tal razón, el apóstol Juan invita a todos los moradores de la tierra a que lo reconozcan como su creador, su redentor. Apocalipsis 14, 6, 7 es un versículo muy conocido. Dice así la palabra del Señor: vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. El 7 dice, diciendo a gran voz. Qué tremendo. Yo me puedo imaginar la voz de un ángel. Aquí el apóstol Juan vio en visión, vio un ángel con un gran voz potente y dijo así: temed a Dios
y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo en el momento que andamos viviendo, y sobre todo la advertencia que nos da nuestro Dios, que el ser humano, que nunca se le olvide que existe un creador que hizo los cielos, la tierra y el mar. Este versículo lo conocemos de memoria, lo sabemos plenamente, pero como dice el apóstol Pedro, es mucho mejor que nos refresquemos la memoria continuamente. Por eso, querido hermano, querido amigo, yo lo invito a que usted mismo escudriñe la palabra del Señor y que vea que el Señor, que hizo los cielos y la tierra, aún por su misericordia, está llamando a cada hombre sobre la tierra, a que lo que reconozcamos como creador del cielo y la tierra. Eso implica, mi querido hermano, querido amigo, que seamos obedientes a sus leyes establecidas, queridos hermanos, porque hay tanta confusión en el mundo, tantas cosas que realmente se ha confundido a todo el mundo por una sencilla razón. Es que todo el mundo le gusta que le den la comida masticada. ¿A qué me refiero? Es que todo el mundo cristiano no le gusta escudriñar la santa palabra del Señor. Cuando digo les gusta que le den la comida masticada, porque muchas de las veces se le hace más fácil al ser humano escuchar a aquellos que predican, escuchar a aquellos que traen sermones, llámese pastor, sacerdotes, lo que usted quiera llamar, pero por cuenta propia no escudriñan la palabra. Y el Señor nos invita que realmente escudriñemos su palabra. No hay momento ya, queridos hermanos, de estar durmiendo. Es un tiempo crítico sobre la humanidad. El llamado del Señor es que usted y yo nos preparemos. Nos preparemos para esos acontecimientos que irán a venir. Pero, querido hermano, esos acontecimientos van a venir porque es profetizado, ya está profetizado. Van a venir los acontecimientos. Aquí la pregunta que queda en el aire es si usted y yo estemos preparados para esos eventos. Es si usted y yo hemos entregado la vida entera al Señor y que realmente lo hemos reconocido al Señor como creador del cielo y de la tierra. Estos versículos la hemos escuchado tantas veces, pero llevarlo a profundidad, queridos hermanos, llevarlo a la práctica, decir, realmente he reconocido yo al Señor como soberano rey sobre la tierra. Él es el que rige en mi vida. Su voluntad se está realizando en mi propia vida, en mi propia existencia. Esa es la pregunta que deberíamos de hacer, porque los acontecimientos vendrán, queridos hermanos. Usted esté listo o no esté listo, las cosas vendrán. Aquí la cuestión es si usted y yo nos estamos preparando día tras día. ¿Nos estamos acercando más al Señor o cada vez nos estamos alejando del Señor? Porque nos estamos acomodando en las cosas triviales, en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en el dinero, queridos hermanos. El Señor conoce cada corazón. El Señor conoce cada vida. La tristeza más grande sería, queridos hermanos, que creyendo nosotros que el Señor está a nuestro lado y nos damos cuenta que hemos sido abandonados.
Esa será la tristeza más grande del ser humano. La gran misericordia de Dios hacia cada ser humano le da a entender que el fin de las cosas está muy cerca. La gran tragedia está en la apatía de las naciones que continúan sus caminos sin tener en cuenta de su venida. Los profetas instan a Israel moderno y a las naciones a buscar al Señor, queridos hermanos. Israel moderno, las naciones enteras, la tragedia más grande, la apatía, es que continúan sus caminos. Y muchas de las veces, nosotros que profesamos las verdades, estas verdades tan hermosas, hasta el enemigo nos ha hecho entender que el Señor se ha de tardar. Queridos hermanos, los acontecimientos que estamos viendo, el Señor, por su misericordia, por su bondad, anda esperando un pueblo que se prepare, que esté caminando para que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. El pueblo, su pueblo puede estar listo y preparado. Qué coincidencia, queridos hermanos. La mayoría de los profesos cristianos, adventistas, estamos esperando los sucesos. Estamos esperando que se aplican las leyes, especialmente la ley dominical. Estamos enfocados tanto en eso. Y el Señor, por su infinito amor y su misericordia, está esperando un pueblo que esté listo. ¡Qué ironía! Tenemos que darnos cuenta de eso, queridos hermanos. El Señor está esperando a su pueblo a que se prepare, a que esté listo de las cosas que han de venir. Y cuando el pueblo esté listo, queridos hermanos, venga lo que tenga que venir, porque está listo para las cosas que irán a suceder. En el conflicto de los siglos, la página 610, el párrafo 3 dice así: cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, bajo el dominio de Satanás, arrastrados por las pasiones más bajas y malignas. Creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo del amado Dios y que trataban de matar a sus ministros y sus apóstoles. Terrible, queridos hermanos. La sierva del Señor nos predice que en aquel entonces ni cuenta se dieron que la presencia del Señor ya no estaba con ellos. Hermanos, es la misericordia de Dios tan infinita, tan grande, que es incomprensible, que aún nos sigue llamando, queridos hermanos. Dios quiera, querido, Dios quiera que usted y yo aún estemos escuchando la voz del Espíritu Santo. Dios quiera que nos estemos consagrando todos los días, peldaño a peldaño, día tras día, entregar nuestras vidas al Señor. Porque terrible será ese momento, como dijo la sierva del Señor, que todavía entraban al templo, se hacían sacrificios, sin darse cuenta que Dios ya no estaba con ellos. Terrible será ese día, queridos hermanos. Por eso, cada día que el Señor nos otorga, cada momento de nuestra existencia, deberíamos de ponerlo plenamente en el Señor. Porque un determinado tiempo, realmente no sabemos el tiempo específico para cada ser humano sobre la tierra.
La vida nuestra, queridos hermanos, nosotros no la tenemos comprado. Es incierto, queridos hermanos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero qué tan preparados estamos, queridos hermanos, para ver y contemplar el rostro de nuestro Señor. Quiera Dios que día tras día nos estemos preparando. Quiera Dios que día tras día nos estemos despojando de las malicias que hay en nuestros corazones. Aún albergamos tantas cosas del mundo, tantas cosas cotidianas que hacemos muchas de las veces, sin sentido, sin propósito alguno, y aún estamos aferrados a las cosas del mundo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para vencer día tras día las tentaciones del maligno. Y de esa forma podemos ser victoriosos, de esa forma podemos estar en pie para aquellos que estén vivos cuando venga el Señor. Que ese sea nuestro propósito, que eso sea nuestro anhelo más grande sobre la faz de la tierra. Que nuestro pan de todos los días sea el estudio de su santa divina palabra. Que esa sea lo que realmente pueda llenar el corazón y pueda vivificar un corazón quebrantado y transformar ese carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Porque las cosas que vendrán van a ser terribles, terribles para aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Pero aquellos que realmente se han despojado del yo y que se han entregado completamente al Señor, queridos hermanos, dice la sierva del Señor que la persecución viene a ser una gran bendición. Porque realmente cuando se empiezan las cosas que se está esperando, nos está anunciando que nuestro Redentor está cerca en venir. Sofonías, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2 y 3 nos dice así: Congregaos, meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Lo recalca 2 veces, la ira de Jehová venga sobre nosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la ira del Señor. Qué tremendo, queridos hermanos. Sofonías nos insta a que busquemos a Jehová. Pero aquí hay algo interesante. Dice, buscad a Jehová los humildes de la tierra. Solo los humildes, solo aquellos que se humillan, solo aquellos que realmente creen que necesitan a un redentor, solo aquellos que por cuenta propia no pueden despojarse de las cosas que albergan el corazón. Necesitamos de la ayuda del Señor. Por eso nos dice aquí, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Y sobre todo, queridos hermanos, nos dice de que quizás seremos guardados en el día de la ira de Jehová. Que hay algo interesante. Aquí Sofonías nos insta que debemos, dice, congregaos y meditad. Es justamente lo que andamos haciendo en estos momentos. Estamos congregados y estamos meditando sobre la palabra del Señor. Estamos aquí para reconocer delante del Señor que en cada uno de nosotros no hay nada bueno. Estamos aquí para que el Señor pueda hacer una obra en cada corazón. Aquellos que realmente estén buscando de todo corazón
al Señor. Realmente el Señor sabemos y reconocemos que Él puede transformar una vida enteramente, queridos hermanos. De alguna otra manera usted y yo no estuviéramos aquí. El Señor por su misericordia nos ha traído aquí. Estamos congregados, estamos meditando sobre la palabra del Señor. Pueblo de Dios, la honra y la gloria sean dadas al Señor por su misericordia, porque aquí nos tiene unidos, quizás regados en diferentes lugares, pero a través de la palabra, a través de nuestra fe que es en Cristo Jesús, nos tiene unidos, queridos hermanos. Es menester nuestro de realmente buscar al Señor con un corazón humilde, con un corazón contrito, y el Señor nos da la gran esperanza, queridos hermanos, que quizás seremos guardados en la ira del Señor. Qué interesante cómo el profeta Sofonías insta a cada ser humano sobre la tierra que busque con un corazón humilde, contrito, al Creador de todas las cosas. Interesante. Interesante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos insta constantemente a que debemos de buscar al Señor con humildad. Hay un pasaje muy interesante, pero más adelante lo leemos. Porque el Señor quiere que cada hombre y mujer sobre la tierra primeramente reconozca con humildad que Dios es Dios. Los altivos, los de corazones altivos no reconocerán a Dios, queridos hermanos. Porque eso fue precisamente el trabajo del enemigo, enaltecerse. Y no reconoció que Dios es Dios. Por eso el Señor quiere que nos humillemos, quiere que lo busquemos de todo corazón. Amós 4:11 y 12. Hay algo interesante aquí que debemos de estudiar. Aquí en el capítulo 4 de Amós, de muchas maneras Dios llamó a su pueblo, pero ellos no escucharon su voz. Y precisamente es lo que está sucediendo hoy en día. El Señor de muchas maneras sigue llamando al pueblo de Israel moderno a que se despoje de sí mismo y que haga una entrega completamente al Señor. Y que realmente el Israel moderno pueda escuchar la voz de su Señor y que pueda entregar su vida al Señor. Y que ya no sigue hombres ni pastores, porque pastor uno es Jehová de los ejércitos. El pastor verdadero, el pastor que entregó su vida, que derramó su sangre en la cruz por cada uno de los pecadores de la humanidad. El pastor uno es Jehová de los ejércitos, queridos hermanos. Por lo consiguiente, mi querido hermano, amigo, su mirada, su enfoque tiene que ponerlo en el Señor, en nadie más. Porque la esperanza que tenemos es en nuestro Dios. Amós 4:11 y 12 dice así: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel moderno. Nuevamente el Señor, queridos hermanos, si estudiamos Amós, el capítulo completo, 4, ahí nos damos cuenta de la advertencia que el Señor le hizo al pueblo de Israel continuamente.
De muchas maneras se amó al pueblo de Israel. Pero el pueblo, como dice el Señor, escuchando no oyeron. No oyeron las advertencias del Señor. Dijo él, por lo tanto, el Señor tiene un juicio determinado sobre aquellos que no obedecen lo que el Señor demanda para su pueblo. Interesante, interesante. Maranata, el Señor viene en el capítulo 69, en el párrafo 2, dice así la sierva del Señor. Se está preparando la tempestad de la ira de Dios y solo subsistirán los que respondan a la invitación de la misericordia y sean santificados por la obediencia y las leyes del gobernante divino. Solo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Tremenda promesa, queridos hermanos. Tremendísima promesa. La sierva del Señor dice, preparado para la tempestad de la ira del Señor. Solo los justos pueden escapar de la ira del Señor. Mateo 5:8 dice, los de limpio corazón verán a Dios. Conforme esto, queridos hermanos, el Señor nos hace el llamado a que debemos de prepararnos, a que debemos de comenzar a vivir una vida en santidad y una entrega completamente al Señor, sin reserva. Porque el Señor no escatimó su vida. El Señor no se entregó a medias. El Señor cargó con nuestros pecados del mundo entero. Para el Señor no hay nada que existe a medias. Usted es un cristiano genuino o simplemente está jugando a ser cristiano. La invitación que nos hace el Señor es que realmente nos preparemos y podemos ser guardados de la ira del Señor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. El Señor soporta misericordiosamente las amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas en demanda de la misericordia. Querido hermano, hoy es el día. La sierva del Señor nos dice que llegará un momento que esas súplicas ya no serán atendidas. Hoy es el día de nuestro arrepentimiento. Hoy es el día que realmente podemos tener una entrega con el Señor. Usted conoce bien su camino. Usted se conoce bien. Y el Señor también lo conoce bien. El Señor conoce mi vida completamente. Lo conoce. Y hoy es el día, queridos hermanos. Como dijo la hermana hace un momento. Hoy el tiempo pasa. Pero el determinado momento para cada ser humano, solo el Señor sabe. Perdón. Apreciados amigos, hermanos, es menester de cada uno de nosotros estar en cuenta con nuestro Creador. Porque el juicio de Dios vendrá sobre cada habitante de la tierra. Los profetas destacaron el contenido ético de la venida de Jehová. El Señor Todopoderoso viene para juzgar a su pueblo y a las naciones. Interesante. El Señor Todopoderoso primeramente viene a juzgar a su pueblo, querido hermano, y luego a las naciones. Viene para condenar la infidelidad hacia su santa ley. Todo el mundo lo ha pisoteado, que ha sido tratado con desprecio, y para establecer justicia y también
a demandar y a castigar los adulterios, las violaciones, las mentiras, la violencia, merecen su castigo. Queridos hermanos, en el mundo actual que vivimos, estos acontecimientos los estamos viviendo todos los días. El Señor, queridos hermanos, viene porque todas estas cosas se está aplicando en el mundo entero. Por eso, merece su castigo. Claro que sí, queridos hermanos. Aquí lo más tremendo es que si nosotros somos parte de estos, ¿de qué lado estamos? ¿En qué punto de la vida estamos viviendo? Porque el Señor vendrá, queridos hermanos, a juzgar a su pueblo y a las naciones. Por eso es interesante en esta noche estar de acuerdo con el Señor, ponernos con el Señor en acuerdo, queridos hermanos, si en algo le hemos fallado al Señor. Amós 2:7 dice así la palabra del Señor: pisotean en polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre llegan a la misma joven. Profanan mi santo nombre, dice Jehová. Terrible, hermanos. A nivel mundial, sabemos que todo el mundo sabe y conoce que existe un Dios. Pero más sin embargo las acciones de cada ser humano dice todo lo contrario de ese conocimiento sobre un Dios verdadero. Por eso dice el Señor: profanan mi santo nombre. Hermanos, amigos, conocer a Dios es ser guiado por sus mandamientos. Es ser guiado por la voluntad del Señor. Y es fácil, no es fácil. Ser cristiano no es fácil, queridos hermanos. Ser cristiano, usted determina realmente en su vida porque va en contra del mundo completo. Realmente un cristiano va en contra de todas las cosas sucesivas del mundo entero. Pero la fuerza y el poder nos los da el Señor Jesucristo. Porque en Él reside la fuerza, la potestad. Solo Cristo Jesús puede hacer la obra en cada ser humano, y a lo cual pueda guiarse realmente hacia la voluntad del Señor, queridos hermanos. Es increíble, pero es la realidad sucesivamente que está sucediendo en el mundo. Profanan el santo nombre de Dios. Dios quiera que usted, hermano, no lo estemos haciendo, profanando el nombre del Señor. Por eso la ira del Señor, por eso la misericordia del Señor se está acabando. Todos aquellos que no se arrepienten de sus malos caminos y siguen sin escuchar las advertencias de Dios, amigos, hermanos, cada uno seremos juzgados por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y sobre todo nuestras actitudes. Dios toma registro de cada individuo, de cada persona, sus actos, sus pensamientos, y inclusive de lo que habla, de lo que platica. El Señor juzgará a cada ser humano sobre su vida. El Señor y Dios y Todopoderoso nos invita hoy que seamos parte de sus hijos obedientes, que sus mandamientos y estatutos realmente puedan regir nuestra vida y que seamos guiados por los mandamientos del Señor, porque el Señor promete grandes cosas
grandes promesas para aquellos que le son fieles. La noticia grande, queridos hermanos, lo que promete el Señor no es en este mundo, no es las cosas que se ve, que se palpa en este mundo. Las promesas del Señor no es en este mundo. La gran promesa del Señor es que nos ofrece vida eterna. La gran promesa. Y que realmente seamos protegidos de la ira venidera. Que el Señor realmente pueda, porque el Señor está dispuesto, queridos hermanos, el Señor está dispuesto a trabajar en cada corazón. Simplemente el que uno desea realmente un cambio en su vida, que realmente puedan hacer una entrega al Señor, el Señor está dispuesto. No es que el Señor no pueda, el Señor puede si nosotros le permitimos. El Señor puede entrar en nuestros corazones si nosotros le abrimos al corazón al Señor y realmente deseamos recibir al Señor como nuestro Creador, el Señor como nuestro Salvador, porque Él es el único que vino y pagó el precio por cada uno de nosotros. Mire qué preciosa promesa nos da el Señor en Jeremías 31:31. Jeremías 31 en el versículo 1, versículo 31 y 32, queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor. He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bendita promesa, queridos hermanos. Dice el Señor, he aquí que viene día, dice Jehová, la cual hará un nuevo pacto. Mi querido amigo, a lo mejor usted ha leído la palabra del Señor a medias, porque aquí nos revela, dice el Señor, que nuestros padres no cumplieron los mandamientos, no siguieron los mandamientos de Dios, no rigieron su vida basado en los mandamientos del Señor. Pero fíjese lo que la gran promesa que nos da el Señor para cada uno de aquellos que realmente tengan el corazón contrito y que desean entregar al Señor. Y dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Qué preciosa, hermanos. Qué preciosa promesa que el Señor realmente ponga sus leyes en nuestra mente. Y que no seamos exhortados día tras día a través de alguien más diciéndonos cómo se debe guardar la ley del Señor, sino que el Señor mismo pondrá su ley en su mente. Las escribiré en sus corazones. Preciosa promesa del Señor, queridos hermanos. El Señor, y sobre todo, la promesa más hermosa que encontramos aquí en este versículo, que el Señor será Dios para cada uno de aquellos que realmente desean que el Señor sea su Dios. Y dice él, y ellos serán para mí mi pueblo. Hermosa promesa. Dios quiera que se cumpla en nuestras vidas, queridos hermanos. Que realmente el Señor, esa gran obra, pueda hacer en cada uno de nosotros. Qué grande promesa del Señor. El Señor ha sido tan maravilloso
a través del tiempo. El Señor ha sido bondadoso con cada ser humano. Con tiernas amonestaciones llama a cada uno a que realmente atendamos al Señor, a que realmente haya una entrega de cada corazón y que se pueda someter a la voluntad del Señor. Y sobre todo que el ser humano pueda reconocer que Dios es Dios y es uno, nadie más. Nadie puede salvar al ser humano sobre la faz de la tierra. No hay hombre y no hay poder que pueda ayudar a los seres humanos a ser salvos. Únicamente es por la sangre de Cristo Jesús. Únicamente es por la salvación que fue otorgada en la cruz del Calvario. Únicamente es dada por la sangre del Cordero de Dios que derramó su sangre por cada pecador sobre la tierra. El Señor con su tierno amor llama a cada hombre y mujer que reconozca que fue creado por Dios, que reconozca y que admire la inmensidad de las cosas que el Señor ha hecho, que contemple las cosas que el Señor ha hecho a favor del hombre. Puede ver las montañas, los mares, la creación de su mano, y también el hombre pueda contemplarse en sí y ver que fue creado a la imagen del Dios Todopoderoso. Por eso es que el Señor no quiere que cada alma se pierde. Por eso es que el Señor quiere que cada hombre llegue al arrepentimiento y se humilla delante del Señor, y que de aquí en adelante tenga la certeza y la esperanza que su Creador pueda estar atento a su súplica. El Señor ha derramado en cada hombre, en cada mujer, esa esperanza de reconocerlo como Creador del cielo y la tierra, y también su propio Creador. La tierna advertencia del Señor nos hace a cada uno de nosotros. En Ezequiel, los quiero llevar en Ezequiel 18:31. Ezequiel 18:31. Dice así la palabra del Señor. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, querido hermano, querido amigo. El Señor quiere que realmente en esta noche podemos llegar delante de Él con un corazón humillado, reconociendo que la única esperanza que tenemos es Dios, que la única salida que tenemos es Dios. Deberíamos de expresar esas palabras como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame. Y esa es la forma lo cual usted y yo en esta noche podríamos ir delante del Señor. Que el Señor nos salve, queridos hermanos. Porque claro dice su palabra que debemos de convertirnos, debemos de empezar un nuevo comienzo, reconociendo que el Señor es el Dios soberano de las naciones. La tierna advertencia que da el Señor no es solo la ira, reconociendo primeramente que el Señor vendrá. Hay un momento determinado, el día determinado sobre la tierra. El Señor llama a los pueblos, pero también les da la advertencia de su tierno amor, reconociendo que el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso, aún con cada ser humano. Jeremías 26:13 nos da la tierna esperanza el Señor. Dice así su santa divina palabra: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal
que ha hablado contra vosotros. Qué preciosa promesa, qué tierna promesa, queridos hermanos. El Señor dice que debemos de mejorar. Él sabe que el ser humano atraviesa por procesos. No hay cambio de noche a la mañana. Por eso el Señor, la palabra inicial donde empieza su palabra, dice: mejorad ahora vuestros caminos, queridos hermanos, amigos. El Señor conoce nuestro camino. El Señor conoce nuestras obras, las obras que hacemos todos los días, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo tratamos a los demás. Y sobre todo, mi querido amigo, querido hermano, dice: oír la voz de Jehová. Qué precioso. Que realmente en esta noche podamos oír la voz de Jehová. Basta de seguir a hombres. Basta de poner confianza en los hombres. Deberíamos de poner plenamente nuestra confianza en el Señor. Por eso el Señor, con esa misericordia, esa tierna voz, nos dice: oír la voz de Jehová. Dios quiera, queridos hermanos, que escuchemos la voz del Señor y que el Señor pueda arrepentirse de cada cosa que hemos hecho y que ha sido determinado en cada uno de nosotros, como dijo la hermana hace un momento. Pesados hemos sido y hemos sido hallados. Que el Señor pueda arrepentirse, queridos hermanos, en esta noche. Si solo el Señor sabe lo que usted y yo hemos hecho, pero podemos llegar al Señor arrepentidos, humillados, y el Señor pueda tener misericordia de su pueblo. Que el Señor los bendiga en esta noche, que el Señor sea con su pueblo. Y saben, la tristeza más grande sería en estos momentos cuando el Señor Jesús proclame en su santa y divina palabra, Mateo 24:30, y que no nos tome por sorpresa estas palabras, sino que realmente en estos momentos y en esos tiempos estemos preparados. Solo aquellos que se han humillado delante del Señor puedan estar en pie al venir su redención, al ver a su Salvador, al ver a aquel que entregó su vida y derramó su sangre. Solo aquellos que se han entregado, como dice Mateo 5:8 nuevamente, dice: los de limpio corazón vendrán a Dios. Qué precioso. Y Mateo 24:30, con esto finalizamos en esta noche. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí el apóstol Mateo nos dice que lamentarán todas las tribus, y el Señor vendrá con gran poder y gloria. Que esa no sea nuestro caso. Que realmente estemos esperando a nuestro Señor, porque hemos atendido a su llamado, porque hemos atendido el llamado que nos hace, que debemos de mejorar nuestros caminos y nuestras obras, y que debemos de oír la voz de Jehová. Y queridos hermanos, emprender con el Señor, siempre hay esperanza mientras haya vida. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que no nos tome por sorpresa esto que fue predicho por Mateo 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Que no sea nuestro caso, que estemos preparados, si Dios quiere que aún estemos en vida en aquel entonces. Que estemos preparados, levantando la mano: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Que sea eso, queridos hermanos, no lo contrario. Que el Señor los bendiga, que el Señor sea con su pueblo, y que el Señor realmente obre en cada vida
Y que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Para mí fue un gozo, un placer compartir con ustedes. Amén, amén. Hermano, ¿puede tenernos una oración, por favor? Amén, hermanita. Los invito a irse de rodillas, por favor, los que puedan. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Dios de nuestra salvación, gracias, Señor, por su palabra, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a escudriñar su palabra. Ayúdanos, Señor, a realmente poder escuchar su voz. Ayúdanos a mejorar nuestros caminos. Ayúdanos a seguirle a usted, Padre eterno. ¿Qué hace con su pueblo? ¿Qué hace con cada uno de nosotros? Ayúdanos. Aquel entonces, Señor, cuando usted aparezca en las nubes de los cielos, podamos levantar nuestras manos y decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a que ese momento pueda ser una realidad en nuestras vidas. Por favor, se lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Hermano Miguelito, gloria a Dios, un mensaje tremendo. La disertación, muy parecido pues, a lo que yo había comentado, de verdad me encantó. Una vez más Dios habla, verdad, a nuestros corazones. Tengo una cita por aquí, hermano Miguelito, sin opacar el mensaje que usted ha dado, al contrario, para secundarlo. Amén. Esto es un llamado, ¿verdad? El mensaje que nuestro hermano ha dado aquí, o lo que se ha dado aquí. Dice, Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, con el fin de salvar al único mundo perdido. Hermanos, entre todos los mundos, el único mundo perdido es este donde estamos usted y yo. Dice que para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que había perdido. Hermanos, siendo hijo de un rey, se hizo pobre, hermano Miguelito, para con su pobreza a este mundo donde estamos usted y yo, este mundo que es un granito de arena, como dice la sierva de Dios, para este mundo enriquecer. Hermanos, cada alma, ¿verdad? Y como decía nuestro hermano Miguelito, cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para trabajar por los perdidos. Esta obra se le pudo haber, los ángeles querían hacerla, pero el Señor quiso que fuéramos nosotros. Esto es un honor, un privilegio. No dejemos pasar Amén. esta oportunidad. Este mensaje que se nos ha dado no es un mensaje más, mis amados hermanos. La pregunta que nos hacemos, ¿no es descuidada hoy día por los que profesan ser seguidores de Cristo la obra que Dios ha encomendado? ¿Será que está siendo descuidada? Hermanos, meditemos en esto. Que Dios nos ayude, porque cada vez, ¿verdad?, se nos está haciendo un llamado para que nosotros analicemos y miremos dónde estamos parados. Cada prueba que usted recibe es una señal donde se le está diciendo, estás parado aquí en el primer escalón, o en el noveno escalón, o en el escalón sexto, y ahí usted va a saber cómo está la temperatura espiritual de usted, y yo también. Que Dios nos ayude, hermano Miguelito, Dios le bendiga rica, poderosamente. No sé si habrá alguien, ¿verdad?, que quiera preguntarle